Sube el petróleo, baja el dólar, crece el empleo, se reduce la inflación, se mueve la bolsa. ¿Para dónde va la economía? Es la pregunta que le hacemos a José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico. José Antonio Larrazábal es la voz autorizada sobre la economía en Radio Guatapurí. Y como lo habíamos anunciado, nuestro segmento económico de hoy analiza el dato de desempleo que reveló el DANE, según el cual el desempleo en abril se redujo a 11.2%. Esto significó 2.7 millones de desocupados. Y por supuesto, la atención recae sobre la tasa de Valledupar. Pero vamos a analizar primero el dato general. José Antonio, muy buenos días, bienvenido a Radio Guatapurí. Hola Andrés, buenos días para ti, buenos días a los oyentes a esta hora del noticiero La Tribuna del Cesar. Andrés, el DANE en el día de ayer revela la cifra de desempleo para el mes de abril, muy esperada pues para corroborar los datos que venían pronunciándose en meses anteriores. Y esa cifra corresponde al 11.2%, definitivamente es de las mejores cifras que en términos de reactivación del mercado laboral, como lo señala el ministro de Hacienda, a efectos de que ya se comienzan a tener datos casi que muy cercanos a los que se tenían antes de la pandemia. Ese 11.2, por supuesto, es muy inferior a la cifra de desempleo de abril del 2021, que era de 15.5%, es decir, disminuyó en 4,3 puntos porcentuales, un descenso bastante pronunciado. En términos de población ocupada también vemos un incremento, porque esta vez ya tenemos 21.957.000.000 de personas ocupadas, es decir, ya estamos cerca a las barreras de los 22 millones que eran las cifras donde se manejaban pre-pandemia el tema de ocupados. Y por supuesto muy por encima de esa misma cifra en abril, casi que en 2.200.000 personas más ocupadas en este abril del 2022. Y en desocupadas también hay un descenso importante, porque esta vez la cifra acumula 2.761.000 personas desocupadas, la más baja desde febrero del 2020, y ya estamos hablando de compararnos pues con cifras prepandemia. Entonces creo que desde donde se le vea, la cifra de abril muestra un claro descenso en términos de desempleo, muy encaminado a un proceso de reactivación económica que responde un poco más ya a las cifras de crecimiento, es decir, que ya se ve un poco más reflejado la reactivación también desde el mercado laboral. En cuanto a las ramas de actividad, Andrés, aquí también hay que reseñar que de las 13 ramas de actividades que se miden, las 13 dieron resultados positivos, es decir, generaron empleo comparado con abril del 2021, destacando pues que las ramas más importantes en el tema de generación de empleo para el mes de abril de este año fueron actividades artísticas y de entretenimiento, comercio y reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, y la industria manufacturera junto con el alojamiento y servicios de comida. Casi que en esas 5 ramas de actividad se aglutina el 70% en estos momentos de generación de empleo, y las cifras así lo muestran. Por ejemplo, el sector de comercio, que es el sector que más aglutina trabajadores en Colombia, es el 18.2% de todos los ocupados en Colombia están en ese sector, presenta una variación positiva de 335.000 nuevos empleos comparados con ese mismo sector, pero el año de 2021. Y lo mismo pasa con industria manufacturera, que también incrementa más de 300.000 nuevos empleos, mostrando pues que efectivamente hay un proceso de reactivación, por lo menos en esos sectores que prioritariamente jalonan el tema de empleo. En el sector de agricultura, que siempre lo monitoreamos, recordemos que en la medición de marzo su incremento fue muy tímido, apenas 95.000 nuevos ocupados. Para la medición de abril creo que hay un incremento bastante importante, porque la variación fue positiva en 172.000 nuevos ocupados, mostrando pues que el sector agropecuario comienza a reactivarse. Y aquí hay que decir que es importante porque además es el segundo sector que aglutina mayor número de ocupados en Colombia, con un 14% del total de ocupados. También hay que señalar que dentro de los 3 sectores que no les iba muy bien en la medición del mes de marzo, porque dieron cifras negativas, es decir, que decrecieron
En ocupados, todos están creciendo, que eran los sectores de información y comunicaciones, de actividades profesionales y de construcción, únicamente señalando, Andrés, que el de construcción, a pesar de que ya comienza a dar cifras positivas, porque se crearon 14,000 nuevos empleos o hay 14,000 ocupados más que en abril del 2021, lo cierto es que de los 13 es el último en términos de generación de empleo o en términos de aumento de ocupados. Es decir, que apenas está reactivándose, apenas comienza a dar una cifra ligeramente positiva, y eso pues muestra pues que es positivo desde ese punto de vista, pero todavía es un sector que le falta mucho por crecer y mucho por entrar a la ola de reactivación, que en los otros es mucho más notorio, Andrés. Eso a grandes rasgos es el análisis, por lo menos desde la perspectiva de líneas generales de los datos de desempleo abril 2022. José Antonio, entremos en las ciudades. ¿Cuáles fueron aquellas de mayor y menor desempleo en abril? Y por supuesto, ¿cómo le fue a Valledupar? Andrés, en el tema de ciudades, primero hay que indicar, Andrés, que esta medición es trimestre móvil, lo que quiere decir que va de febrero a abril, es decir, compone los datos de los 3 meses juntos. Y ahí hay que decir que el dato nacional de trimestre móvil es 12.1 en desempleo, promedio nacional. Y en el tema de ciudades, aquí hay que indicar, primero, la ciudad con mayor desempleo para este trimestre móvil es Quibdó con 21.9%, una tasa sigue siendo muy alta, encima del 20%. Quibdó pareciera que no reacciona frente a todo este proceso porque consistentemente ha mantenido una tasa por lo menos por encima del 20%. En segundo lugar, está Valledupar con una tasa de desempleo de 16.1%, pero aquí hay que por lo menos analizarlo desde diferentes perspectivas. Lo primero es que el segundo puesto, por supuesto, pareciera o nos hace ver muy mal en términos de puesto, pero en términos de tasa, aquí sí no hay que negar que la tasa está descendiendo y comenzó a descender en el mes de abril tal como se esperaba y como se había pronosticado. ¿Por qué? Porque de los últimos 5 trimestres móviles, esta tasa del 16.1% en Valledupar es la más baja. Veníamos de tasas de 17.1, de 16.7, 16.5 y solo hasta el trimestre móvil septiembre-noviembre del año pasado tenemos una tasa inferior a la que se está presentando esta vez en el trimestre febrero-abril 2022. Entonces, evidentemente la tasa sigue siendo alta, pero hay que recordar que es alta precisamente porque está arrastrando los datos de febrero y de marzo, que ya de por sí eran bastante regulares, por no decir que muy malos en la ciudad. Pero al incluirse el dato de abril y bajar ostensiblemente, lo que se puede concluir claramente aquí, Andrés, es que en abril sí se generó empleo en la ciudad de Valledupar, porque las cifras así lo indican. No solo el tema de haber descendido de tasas de la última que teníamos en medición, que era de 17.1, bajarla a 16.1 en el trimestre consecutivo, creo que muestra pues el tema de la evolución misma que representa el mes de abril en materia de desempleo, sino que en la cifra de ocupados, Andrés, tenemos una cifra de 186,000 ocupados, que ya está muy, incluso igual y en algunos casos por encima a las cifras de ocupados prepandemia. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente en el mes de abril sí representó por lo menos un incremento en tema de generación de empleo, y eso representa ostensiblemente un tema de disminución de desempleo. Lo mismo pasa en la cifra de desocupados. Esta vez son 36,000 desocupados, 2,000 menos que en el trimestre anterior, que eran 38,000. ¿Qué sucede? Que el segundo puesto de desempleo más alto pues nos hace ver que pareciera que no hubiésemos logrado algo, pero sí, la cifra hay que verla desde la perspectiva de cuánto comienza a descender, y es incuestionable que en Valledupar ese 16.1 ya revierte la tendencia que se tenía. Otra cosa que evidentemente es notoria, Andrés, es que sigue siendo una tasa muy alta, porque fíjate que aún seguimos siendo segundo lugar de las más altas del país. Quiere decir que en los meses anteriores las otras ciudades se han comportado muchísimo mejor que Valledupar, y eso ha hecho que los promedios de meses anteriores le arrastren esa cifra tan mala a la ciudad de Valledupar. En tercer lugar, Andrés, como la ciudad con mayor desempleo en Colombia es Ibagué con 15.1,
Florencia cuarta con 14.7%. Dentro de las de menor desempleo, en primer lugar está Bucaramanga con 9.2%, Villavicencio con 10.6% y Armenia con 10.6%. Aquí hay que señalar que definitivamente Bucaramanga fue la única ciudad que se ha logrado consolidar, y eso es desde hace mucho tiempo. Además, siempre con Barranquilla punteaba y ahora está casi que sola, esta vez con un solo dígito también. Y de la costa atlántica hay que decir que Cartagena es la única que medio se acerca en un cuarto lugar de menor desempleo con 10.9. Seguimos insistiendo que el tema de Barranquilla pareciera que se cayó, porque hoy esta vez está en las del grupo de la mitad, es décima desde la más baja de desempleo, esta vez con una tasa de 12.3%. Eso a grandes rasgos es el dato de ciudades, Andrés. José Antonio, siempre que analizamos desempleo, analizamos unos componentes como informalidad laboral y desempleo juvenil. ¿Cómo estuvo en esta nueva medición esos dos factores? Andrés, el dato de informalidad laboral para el mes de abril del 2022 promedio nacional es 44.9%, muy por debajo de 48.5% de abril del 2021. Y en materia de ciudades hay que indicar que la ciudad con mayor informalidad es Sincelejo con un 66.2%, seguido de Cúcuta con 65.8%, y en tercer lugar esta vez Valledupar, que veníamos de ser cuarto lugar en la medición de marzo, esta vez somos terceros con 63.4%, pero aquí la noticia sí es que la informalidad sí está incrementando en la ciudad, porque en febrero veríamos de 61.7, en marzo de 62.9 y ahora estamos en 63.4. ¿Qué indica esto, Andrés? Que precisamente la generación de empleo del mes de abril definitivamente es un empleo estacional y es un empleo informal producto de las actividades que se generan de las festividades que se llevan a cabo en abril. Es decir, no es un empleo de calidad a pesar de que se genera empleo en la ciudad en el mes de abril. Por eso entonces la cifra se incrementa en materia de informalidad. En cuarto lugar, Riohacha, 62.8%, que antes se encontraba en tercer lugar. Dentro de las de menor tasa de informalidad, nuevamente está casi que la misma fotografía. Bogotá repite su tasa con 33.1%, igual a la medición de marzo. Manizales igual también con 39.8%. En tercer lugar, Tunja con 41.9% y Medellín con 42.2%. Estas cuatro ciudades son ciudades que están siempre por debajo del promedio nacional y son casi que las que jalonan el tema de formalidad laboral y disminución de esa tasa de informalidad, porque casi que en ellas se concentra todo el tema de generación de empleo formal. Las demás, sobre todo ciudades intermedias, es donde está concentrado todo este tema de informalidad. Y otro capítulo aparte, que también siempre lo hemos señalado, es el caso Barranquilla, que sigue también dentro del grupo de la mitad, con una alta tasa de informalidad de 54.7%, ocupando el puesto número 12. Todo esto pues para indicar que precisamente el análisis que se ha hecho de Barranquilla, que no solo ha aumentado en su tasa de desempleo, sino que en materia de informalidad aumenta de una manera considerable, pues mostrando pues que las cifras que en años anteriores se manejaban pareciera que ahora no responden al mismo esquema. Y por último, Andrés, en el tema de desempleo juvenil, que aquí sí pues la fotografía es muy similar a lo que se venía manejando, y es que Quibdó es la ciudad con mayor desempleo juvenil con una tasa de 28.1%, Ibagué con 26.8%, Valledupar es tercera y veníamos de ser segunda con 26.6%. Aquí la tasa sí baja porque en marzo el desempleo juvenil era de 28.5% y ahora está en 26.6%. En las ciudades, por el otro lado, de menor desempleo juvenil, primero Villavicencio con 16.6%, Bucaramanga en segundo lugar con 17.7% y Armenia con 17.8%. ¿Qué hay que indicar aquí? Fíjate que todas las tasas de desempleo juvenil son inmensamente superiores al promedio nacional de desempleo. ¿Qué quiere decir? Exactamente lo mismo. Definitivamente el desempleo en Colombia tiene cara de joven y es allí donde deberían apuntar las políticas de generación de empleo en aras de buscar que la tasa general disminuya, porque es donde mayor concentración de desempleo hay, Andrés. Eso a grandes rasgos podemos concluir tanto de informalidad como de desempleo juvenil. Muchas gracias, José Antonio, por su análisis. Muchísimas gracias, Andrés, y muy buen día para todos.
Él es José Antonio Larrazábal analizando el dato del desempleo. Hacemos una pausa en Radio Guatapurí, ya viene el segmento Al Ruedo. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.